Bueno, bien. Bueno, vamos a empezar. Esta vez vamos a hablar de masa renal pequeña. Vamos a abordar el tema de la vigilancia activa y el rol que cumple la biopsia. En este caso, en la biopsia nos vamos a enfocar un poco más al rol que cumple la biopsia en la masa renal pequeña específicamente en el tratamiento cuando el paciente entra a una vigilancia activa. Eh, bueno, empezando esto, introduciéndonos un poco. Bueno, ¿cómo vamos a definir nosotros una masa renal pequeña? Bueno, vamos a hablar que una masa renal pequeña es una lesión sospechosa de malignidad que tiene en su diámetro menor a 4 centímetros cuando se trata de imágenes abdominales, y estas imágenes tienen que ser siempre transversales, multifásicas, de alta calidad, y que estas imágenes sean con y sin contraste para poder ver si es que la imagen realza o no con contraste. Estas lesiones se clasifican en sólidas, como vemos acá en la imagen, una lesión sólida pequeña que se encuentra en la valva posterior del riñón derecho, que realza con contraste, y otras lesiones quísticas complejas como estas que se encuentran en la valva anterior del riñón derecho, que a la hora de administrar contraste también realza. Generalmente estas son las masas que son sospechosas de ser masas renales pequeñas sospechosas de malignidad, que son las que vamos a hablar durante esta charla. Estas masas renales pequeñas que son sospechosas de cáncer de células renales en estadio clínico T1A son las que con frecuencia encontramos en los estudios y en la práctica clínica habitual. Y esta misma detección y el diagnóstico incidental ha ido aumentando debido al mayor uso de pruebas de imagen, como son la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética, que se realizan a pacientes por indicaciones no relacionadas específicamente con una patología renal. Estos son ejemplos de cómo se vería una masa renal pequeña en diferentes estudios de imagen que son encontrados de manera incidental cuando se realizan solicitados en busca de otra patología. Y esto ya se vivió desde hace mucho tiempo. Aquí hay un trabajo publicado hace algunos años por el Departamento de Radiología en una universidad en Wisconsin, donde se hicieron un estudio retrospectivo y tomaron 3.000 tomografías que se fueron solicitadas en busca de alguna patología digestiva, y estas 3.000 tomografías, la gente del Departamento de Imagenología buscó incidentalmente la aparición de masas sólidas renales mayores a 1 centímetro. ¿Qué es lo que se encontró? Que estas lesiones incidentales se encontraban en aproximadamente el 14% de los estudios. La edad media en que estas masas se encontraban fue de 57 años, y el tamaño promedio de estas masas fue de 2,5 centímetros, con un rango más o menos de 16 milímetros de más o menos. Este diagnóstico incidental fue creando un diagnóstico desafiante para los urólogos, porque debido a que estas masas tumorales tienen una heterogeneidad biológica, y esto debido a que pueden ser benignas hasta un cáncer renal agresivo debido a su heterogeneidad. Por ese mismo potencial agresivo históricamente, nosotros buscamos siempre, la mayoría de veces, el tratamiento quirúrgico para la mayoría de estos pacientes, y en esta situación la nefrectomía parcial, obviamente, cuando es factible, es preferida, y esto es debido a que esta técnica quirúrgica nos ofrece excelentes resultados, tanto oncológicos y tanto en la preservación de la función renal, como nosotros ya sabemos. Y de todas estas masas renales, se veía que cerca del 70 al 80% eran malignas, y todas estas correspondían al carcinoma de células renales en un estado temprano, y todas estas también eran de bajo grado en su gran mayoría. Con el pasar de los estudios y la aparición de estudios, se vieron que la tasa de enfermedad metastásica era bastante baja, representando menos del 2% para tumores menores de 4 centímetros y menos de 1% para tumores menores de 3 centímetros. Sin embargo, hay un 20 o un 40% de masas que son benignas, y esto se vio en un registro en Estados Unidos donde se veía que cerca de 5.700 masas renales benignas eran resecadas innecesariamente en Estados Unidos cada año. Entonces,
Con todo esto se iba viendo que las causas, que la muerte por otras causas eran mayores que la mortalidad causada específicamente por el cáncer de células renales. Y esto era independientemente de los pacientes según su grupo de edad, sus estrategias de manejo, las comorbilidades. Es aquí entonces, con todos estos datos que se iban presentando, si venía y cabía la pregunta de si nos podíamos permitir el retraso de la intervención o el tratamiento activo sin comprometer los resultados de los pacientes a largo plazo. Y aquí se planteó esto, la posibilidad de una vigilancia activa. Y así como se ve en esta imagen, la vigilancia activa no es un sinónimo de observar nada más o mirar y esperar, sino que implica una estrategia de tratamiento altamente individualizada que involucra imágenes en serie que evalúan el crecimiento de las masas y nos pone a nosotros en una conducta expectante que podemos actuar en cualquier momento de ser necesario. Haciendo esta introducción, bueno, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta charla y de qué vamos a hablar en este momento y cuáles van a ser los temas que vamos a ir desarrollando enfocándonos a la patología de la masa renal pequeña y a la vigilancia activa. Primero vamos a hablar de la evolución natural de las masas renales pequeñas, cómo estas van evolucionando a lo largo del tiempo, su potencial de agresividad, su potencial de metástasis, la velocidad de crecimiento de estas masas dependiendo de diferentes factores. Hablaremos de cuáles son los objetivos de la vigilancia activa sabiendo cuál es la evolución de las masas renales, qué es lo que podemos ofrecer a un paciente y qué es lo que vamos a evitar con la vigilancia activa. Vamos a analizar si eso no asegura ofrecer a un paciente la vigilancia activa, si no vamos a comprometer los resultados finales de esta patología al ofrecer a un paciente. Compararemos la vigilancia activa con las otras alternativas de manejo primario disponibles y veremos cuál es mejor, cuál es peor, qué podemos ofrecer, cuáles son las diferencias en cada uno en diferentes ámbitos. Trataremos de buscar un candidato ideal para que pueda ser metido en un proceso de vigilancia activa y hablaremos también de cuáles son los criterios de seguimiento, los protocolos de seguimiento, los protocolos de salida de vigilancia activa y cuáles van a ser las indicaciones de cirugía en un paciente que entra en vigilancia activa. Y por último veremos la biopsia renal cuándo. ¿Es necesaria la biopsia renal en la vigilancia activa? ¿Hay criterios? ¿Hay algún protocolo que nos ayude a ver si es necesaria la vigilancia activa en pacientes que entran en este contexto? Bueno, iniciamos. Ya en el 2016 se presenta el primer metaanálisis en el 2006 se presenta el primer metaanálisis donde se otorga información sobre la evolución natural de las masas renales pequeñas. Esto es un metaanálisis que incluyó 10 estudios, con 9 de estas eran series institucionales e individuales, se incluyeron 286 lesiones, de ahí se excluyeron algunas, y solo 234 pudieron incluirse en este metaanálisis. La mediana de seguimiento fue 30 meses, y el tamaño promedio de la lesión fue de 2.6 centímetros, con un rango de 1.7 a 4 centímetros. ¿Qué es lo que se vieron? ¿Cuáles fueron los resultados de este metaanálisis? Se vio que la tasa de crecimiento promedio era de 0.28 centímetros al año, con una mediana de seguimiento de 34 meses. Esto es algo que quiero destacar porque en este metaanálisis la anatomía estuvo disponible solo en el 46% de los casos. Y de estos, el 92% fueron correspondientes a carcinoma de células renales. De este conjunto que fue la carcinoma de células renales, la tasa de crecimiento promedio fue de 0.4 centímetros anuales, fue un poco más veloz que en los tumores, que en los tumores benignos, o en los que no tenían anatomía patológica, y la progresión de enfermedad metastásica en estos pacientes solo fue del 1% en estas lesiones. Solo 3 pacientes de los 286 progresaron a algún componente metastásico durante el seguimiento. En este mismo estudio ya se veía que el crecimiento de estas lesiones eran lentas, como se ve en los gráficos, los diferentes grupos, dependiendo desde dónde fueron tomados para iniciar la vigilancia activa. Con el pasar de los meses se veía que el crecimiento era bastante lento, y desde ya se planteaba en ese entonces que estas masas tenían un bajo potencial de convertirse en una enfermedad potencialmente agresiva por estas características que se iban presentando. A medida que fueron apareciendo los estudios,
apareció donde ya se disponían estudios con anatomía patológica con mayor proporción, se fueron corroborando los datos que se plantearon en ese metaanálisis, como es esta revisión donde pacientes que fueron manejados con diferentes tratamientos activos como nefrectomía parcial, crioablación, radiofrecuencia y también la vigilancia activa, se confirmaba que la mayoría de las masas que se veían aquí eran efectivamente malignas, llegando a un 80% en los pacientes que se hacían nefrectomías parciales, e incluso en los pacientes que estaban en vigilancia activa y tenían algún tipo de biopsia renal, se veía que más del 40% se trataba de masas renales malignas, y dentro de estas las que predominaban era el carcinoma de células renales. Y hace muy poco aparece este trabajo publicado en el Urology Oncology, que es un estudio bastante interesante, donde 374 pacientes fueron llevados a vigilancia activa, la mediana de seguimiento fue de 3 años, todos los pacientes con masas renales pequeñas, y ustedes pueden ver que con un seguimiento a largo plazo, hasta el 13% de estas masas desaparecieron, claro, bajo sus propios protocolos de seguimiento de imágenes, y el promedio de las lesiones que desaparecieron en la mediana de seguimiento de los 2.5 años fue del 5%, pero también podemos ver que algunos pacientes que llegaron a estar en vigilancia durante 5 años llegaron a superar el 10% de masas renales que desaparecieron. Con estos datos, ellos concluyen que un porcentaje de masas pequeñas pueden desaparecer, y al no haber un protocolo estandarizado de seguimiento por imágenes, podemos ver que las masas tienen un componente biológico poco predecible. Continuando con esto, este es un estudio en el que se analizaron la progresión a metástasis de las masas renales pequeñas que estaban en vigilancia activa. Esta revisión incluyó 18 estudios retrospectivos, como vemos hasta ahora los estudios son retrospectivos, 936 masas renales pequeñas, una media de tamaño tumoral de 2.3 centímetros, con una mediana de seguimiento de 27 meses. ¿Qué es lo que vimos en los resultados? Que en estos pacientes el crecimiento promedio fue de 0.3 centímetros por año, más o menos 0.3 centímetros, y el 45% de los pacientes que estaban en vigilancia activa pasaron a un tratamiento activo. Y de este 45%, el 57% fue por decisión propia de cada paciente, que en muchos de los estudios que estaba revisando tienen un componente muy importante, y es una de las causas que los pacientes salen de vigilancia activa. Otro 7% fue porque la condición física y la condición clínica del paciente mejoró y pudieron entrar a cirugía. El crecimiento tumoral se presentó en un 35%, que los incitó a salir de vigilancia activa, y por otras causas que se escribían el 1%. De todos estos pacientes que entraron a tratamiento activo, el 87% de la patología fueron malignos, y estos del 85% todos fueron de bajo grado. Cuando hablamos de la progresión de metástasis, que fue el endpoint de este trabajo, vemos que solo el 2% tuvo metástasis. Y de estos pacientes que progresaron a metástasis, el crecimiento promedio fue de 0.8 centímetros al año. Luego de 40 meses de seguimiento, la mortalidad cáncer específica en estos pacientes era del 0.79%. Con esto vamos aclarando un poco el panorama. Y nos va mostrando que estamos ante masas renales pequeñas, que la mayoría de veces resultan ser malignas, que tienen un patrón de crecimiento lento y que al parecer tienen un potencial bajo de progresión a enfermedad biológicamente activa. Con estos datos que más o menos ya venimos entendiendo, vamos a ver cuáles son los objetivos de la vigilancia activa y qué es lo que podemos ofrecer a un paciente y evitar. Conocemos que estos pacientes que son masas renales de crecimiento lento, y hay opciones de manejo si es que nosotros notamos una progresión en el crecimiento o aumento del tamaño de estas masas. Que son masas que tienen un bajo riesgo de progresión a metástasis, que tienen bajo riesgo de mortalidad cáncer específica, que la vigilancia activa tal vez les va a otorgar una mejor calidad de vida en relación al tratamiento activo, y también hay un beneficio económico en cuanto al sistema de salud y al paciente. Entonces, con estos criterios, lo que vamos a intentar o lo que vamos a evitar al ofrecer a un paciente vigilancia activa es evitar que los riesgos que
que se relacionan al tratamiento activo, que en la mayoría de veces son quirúrgicos o mínimamente invasivos, que haya evitar el impacto en la función renal a los pacientes que se someten a algún tratamiento quirúrgico, evitar obviamente la labor y mortalidad asociada a la cirugía, y también evitar intervenciones necesarias, porque como veremos más adelante, algunas masas son benignas y no necesitan ninguna intervención. Entonces, con esto nos planteamos la pregunta y nos planteamos la duda, si es en realidad segura la vigilancia activa. Lo que sabemos es suficiente para ofrecer a un paciente vigilancia activa sabiendo que no lo vamos a poner en riesgo ni comprometeremos el resultado final en caso de ser necesario un tratamiento activo. Y bueno, esto es lo que vamos a aclarar ahora. Pues bien, contando con evidencia limitada y principalmente retrospectiva que respaldaba la vigilancia activa, en 2009 se inició el Delayed Intervention and Surveillance for Small Renal Mass, que es el programa prospectivo multicéntrico más grande del mundo, que se inició en el Departamento de Urología del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, y en colaboración de otras instituciones importantes en Estados Unidos. Esto es un estudio de no inferioridad, cuyo objetivo principal era valorar la sobrevida global y la sobrevida a cáncer específicas en pacientes enrolados en vigilancia activa y en tratamientos y en pacientes que recibieron algún tratamiento primario. En este estudio se inscribieron prospectivamente 497 pacientes con masas renales pequeñas, iguales o menores a 4 centímetros, y se aleatorizaron en tratamiento activo y en vigilancia activa. 274 se fueron a tratamiento activo y 223 a vigilancia activa. La edad media fue de 60 años para los pacientes que recibieron algún tratamiento y 70 años para los pacientes que entraron en vigilancia activa, y la mediana de seguimiento fue de 3 años. Algo de destacar es que 126 pacientes, que representan el 23%, tuvieron un seguimiento superior a los 5 años. Este fue el algoritmo que utilizaron en este protocolo, en este estudio prospectivo, en el cual un paciente con una masa renal pequeña consultaba, y en conjunto se veía si es que con decisión del paciente se sometía o no a una biopsia renal, y una vez con esto se enrolaba al paciente a vigilancia o a intervención. Los pacientes que entraban a intervención pasaban directamente, después de estadificarse y hacer todos sus estudios de extensión, que incluían una radiografía de tórax, laboratorios completos, de examen físico, la valoración de la calidad de vida con una escala de Lecoq. Y los pacientes que entraban a vigilancia también recibían el mismo protocolo de estadificación. Bueno, cuando un paciente entraba a vigilancia activa, el seguimiento de estos pacientes hacían con ultrasonido cada 6 meses por 2 años, y después del primer año lo hacían cada año. Si la masa crecía más de 0,5 centímetros al año, o el tamaño superaba los 4 centímetros, o el paciente presentaba hematuria, automáticamente el paciente pasaba a una intervención. Si el paciente permanecía en vigilancia activa y la masa no crecía, se hacía un ultrasonido cada año a partir de los 3 años. ¿Qué pasaron con estos pacientes? Los pacientes, como yo decía al principio, los pacientes que decidieron hacer biopsia percutánea en consenso con su médico fueron el 6,4%. De estos pacientes que hicieron biopsia percutánea, el 41% fueron carcinoma de células renales, y el 19% de esta patología no fue diagnóstica. De los pacientes que salieron de vigilancia activa y entraron a una intervención activa, fueron 21 pacientes, y de estos pacientes 15 fueron por elección del paciente, por el estrés que les causaba estar en vigilancia activa, el saber que tienen alguna masa renal que está en observación y que probablemente puede ser un tumor, y 6 de estos pacientes salieron por crecimiento, por aumento de tamaño de la masa. De estos pacientes que entraron a tratamiento activo, la anatomía patológica nos dijo que 15 pacientes correspondían a carcinoma de células renales, 3 eran angiomiolipomas, 2 oncocytomas, y el 1 era un tumor benigno. Aquí hay algo que quiero destacar, es que los pacientes que entraban a vigilancia activa eran pacientes de mayor edad, pacientes con mayores comorbilidades, con mayor riesgo quirúrgico,
en relación a los pacientes que iban a una intervención o a un tratamiento primario. ¿Qué hay con respecto al crecimiento de los tamaños, al crecimiento de los tumores? Se vio que el 79% de los pacientes tenían un crecimiento menor de 0,5 centímetros al año, y el 10% de los tumores no presentaron cambios durante el seguimiento. Cuando nosotros nos vamos a ver los resultados en cuanto a la sobrevida cáncer específica y a sobrevida global, la sobrevida cáncer específica no tuvo ninguna diferencia significativa a los 5 años, los dos tuvieron más o menos lo mismo, 99 y 100% para los dos grupos, y cuando nos vamos a la sobrevida global, vemos que los pacientes que fueron sometidos a tratamiento activo tuvieron un 92% a los 5 años, en relación a los pacientes que entraron a vigilancia activa, que fue del 75% a los 5 años. Como ustedes habrán notado, en esta curva, a partir de los 5 años, empieza a descender y se empieza a separar, generando una diferencia a los 5 años en estos dos grupos. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver las características de los grupos, vemos que los pacientes que entraron a vigilancia activa eran pacientes, como hablé anteriormente, más grandes, con mayores comorbilidades, con mayores riesgos, y al final del subanálisis vio que estos pacientes murieron por otras causas no relacionadas con su enfermedad tumoral de base, sino relacionadas con su riesgo, con sus comorbilidades y sus patologías que venían previos al diagnóstico del cáncer renal. Entonces, con esto concluyeron que la vigilancia activa es un tratamiento que no es inferior a cualquier tratamiento activo, obviamente en pacientes seleccionados, que hasta ahora venimos viendo que son los que hablaba en las características anteriormente. Hace un año se publicó este otro estudio prospectivo, que es una corte más pequeña, 103 pacientes, que fueron seguidos por una línea de tiempo un poco mayor. Aquí vemos que la mediana de seguimiento de estos pacientes fue de 55 meses, y llegaron pacientes a ser seguidos durante 84 años. Pero algo que es lo que nuevamente destaco es que los pacientes que entraban a vigilancia activa son pacientes con una mediana de edad de 75 años, pacientes grandes, y al momento que vemos que de estos 103 pacientes que entraron en vigilancia activa, al ver los resultados que publica este trabajo, vemos que el 51% de los pacientes continúan en vigilancia activa hasta la actualidad. 17 pacientes salieron de vigilancia y recibieron algún tratamiento activo. Dentro de ellos, 8 pacientes fueron por decisión de los pacientes, 8 pacientes decidieron salirse de vigilancia activa, 5 pacientes fueron por aumento del tamaño, 3 pacientes porque presentaron hematuria y un paciente porque presentó un trombo en la vena renal. Este es otro metaanálisis que dentro de sus resultados analizaron la progresión de la enfermedad metastásica en paciente con diagnóstico de una masa renal pequeña, pero estos pacientes analizaron o describieron en cuanto a los diferentes tratamientos que recibieron. Aquí se ve que se incluyeron casi 6.500 pacientes y 304 pacientes tuvieron algún tipo de progresión metastásica, que son cerca del 5%. Pero aquí compararon, según el tipo de tratamiento que recibieron, cuál de estos tratamientos y la cantidad de pacientes en cada uno que entró o que presentó una progresión metastásica. Se ve que los pacientes que estuvieron en vigilancia activa tuvieron un 0,9%, obviamente por ahí fueron menos pacientes que nosotros, que en los otros grupos, en relación de los pacientes que tuvieron una nefrectomía parcial con un 5%, la crioablación con el 2,1% y la radiofrecuencia con el 2,3%, pero cuando estos pacientes son analizados se ve que no hay ninguna diferencia significativa en la progresión de metástasis en relación al tipo de tratamiento que hayan recibido. No hay diferencia y es bajo el porcentaje de progresión a metástasis en estos pacientes. Entonces, es factible ofrecer vigilancia activa a pacientes seleccionados, ya que esto no aumenta el riesgo de metástasis. Nos iban demostrando estos análisis. Ahora bien, cuando hablamos de la vigilancia activa versus las otras alternativas de manejo para las masas renales pequeñas, como son la crioablación, la radiofrecuencia o la nefrectomía parcial, que es en la actualidad el gold estándar en cuanto al tratamiento quirúrgico, en este estudio en el que se comparaba la efectividad de los diversos tratamientos para la masa renal pequeña, se enrolaron 638 pacientes,
que se distribuyeron entre las diferentes terapias, con un seguimiento de casi 8 años, como podemos ver. ¿Qué es lo que vemos? Nuevamente vemos lo mismo, que los pacientes que entraron, que en cuanto a las curvas de cáncer, de la sobrevida a cáncer específica, no hay diferencia significativa a 8 años en ninguno de los grupos. Todos están más o menos en lo mismo, y en cuanto a los pacientes, perdón, y en cuanto a la sobrevida global, vemos que a partir de los 5 años, nuevamente como en el metaanálisis previo, se ve que la curva de pacientes que entraron en vigilancia activa empieza a separarse de las otras y empieza a haber una diferencia significativa. Pero nuevamente, yéndonos al subanálisis de este grupo que presentó perdón, en el que se separó la curva, vemos que son pacientes que son añosos, que tenían una expectativa de vida más corta, que tenían múltiples patologías, múltiples comorbilidades, múltiples factores de riesgo. Entonces eran pacientes que murieron o que en la sobrevida global fue afectada porque no murieron, porque murieron por sus comorbilidades y no asociadas a la patología tumoral. En cuanto a la afección de la función renal en estos pacientes, de 381 pacientes se pudo obtener los datos para poder incluirlos, calculando la tasa de filtración glomerular, y se vio que los pacientes que eran sometidos a nefrectomía radical eran los que mayor alteración y mayor afección de la función renal se encontraba mayor afección en estos pacientes. Y en cuanto a los otros 3 grupos de nefrectomía parcial o alguna terapia ablativa junto con la vigilancia activa, no existía ninguna diferencia significativa en cuanto a la alteración de la función renal. Y cuando nos enfocamos un poquito más a los pacientes que entraron en vigilancia activa, vemos que la curva de los pacientes que tenían vigilancia activa es la que menos se modificó con el pasar del tiempo. Y esto es obviamente algo lógico, algo atribuible a que son pacientes en los que no se realiza ningún tipo de procedimiento en cuanto a tratamiento en el que tengamos que manipular o tengamos que intervenir en el riñón. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, sabiendo que no hay diferencia entre estos trabajos, que es una terapia que se puede ofrecer y que no aumente el riesgo, vamos a buscar cuál sería el candidato ideal para entrar en el protocolo de vigilancia activa. Este es un estudio que se hizo y de donde salieron las guías de la IUA en el 2017, donde ya nos daban unos criterios, y aquí se veía criterios relacionados con el paciente para entrar en vigilancia activa y relacionados con el tumor. De estos pacientes más o menos se tomaron todo lo que veníamos hablando, pacientes de edad avanzada con una expectativa de vida menor a 5 años, altas comorbilidades, con un excesivo riesgo operatorio, un pobre estado funcional, una función renal que está al límite, o pacientes obviamente que prefieren evitar los riesgos del tratamiento quirúrgico. Y los factores relacionados con el tumor: tumores menos de 3 centímetros, tumores que crezcan menos de 5 milímetros al año, que en las imágenes de diagnóstico sean tumores que no sean infiltrativos, que sean tumores de baja complejidad, y si los pacientes que tengan alguna biopsia renal o alguna anatomía patológica tengan una histología favorable. Estos son los criterios que se veían para poner pacientes, para enrolar pacientes en vigilancia activa. Obviamente, si estos criterios se veían alterados o alguno de estos se veía alterado, los pacientes entraban a un tratamiento activo. Tratando de asociar en este estudio que se publicó este año, nos pone este cuadro que es interesante, donde juntan todas las indicaciones de las diferentes guías para buscar el paciente específico o el candidato ideal. Como nosotros vemos, ninguno de estas tres guías es completamente igual, todas tienen sus diferentes, no hay un protocolo estandarizado, y más o menos leyendo cada una, vemos que tienen que ser pacientes mayores, con más comorbilidades, nuevamente repitiendo lo mismo, una expectativa de vida corta, los riesgos anestésicos importantes, una función renal que esté border, la preferencia del paciente para evitar los riesgos quirúrgicos.
Y con respecto a las características del tumor, tampoco hay un consenso, pero más o menos uniendo lo que dice ahí y juntando las cosas, se ve que se ofrece vigilancia activa a tumores que son menores de 4 centímetros cuando tengan un componente quístico mayor, tumores sólidos menores de 3 centímetros, eh, mucho mejor cuando son tumores menores de 2 centímetros. Las guías de la IUI nos dan tumores sólidos de 3 centímetros y la de la NCCN menores de 2 centímetros. Los tumores en vigilancia activa que crezcan menos de 0,5 centímetros por año, que es algo más o menos que sí está consensuado en todas las guías. Tumores que no sean infiltrativos por imágenes y que tengan una anatomía patológica favorable cuando hayan sido sometidos a una biopsia renal. ¿Qué hay con respecto al seguimiento? Lo mismo, volvemos a ver nuevamente que el seguimiento no está consensuado en los tres, siempre hay diferencias en las diferentes guías, pero más o menos tratando de aunar conceptos, se ve que lo que nos sugieren que sea las imágenes axiales abdominales o un ultrasonido sea realizado el primer año cada 3 meses, el segundo y el tercer año cada 6 meses, y después del cuarto año de manera anual. Cuando el paciente tiene una biopsia renal confirmatoria y la anatomía patológica nos dice que se trata de un carcinoma de células renales o se trata de un oncocitoma, nos recomiendan hacer una radiografía de tórax anualmente. A nosotros pacientes se dice que es seguro no hacerle radiografías anuales. ¿Qué hay en los pacientes o en los criterios? Obviamente para que un paciente salga de la vigilancia activa. Igual vemos, no hay ningún consenso en las diferentes guías, pero más o menos todas hablan que el tumor debe alcanzar, de los tumores que alcanzan más de 3 centímetros en pacientes que estuvieron en vigilancia activa, deben salir del protocolo. El crecimiento tumoral mayor a 0,5 centímetros por año. Cuando hayan cambios infiltrativos en las imágenes de controles, también es otro criterio para que un paciente salga de vigilancia activa. Y cuando la anatomía patológica es desfavorable, cuando un paciente tiene una biopsia renal percutánea. Y nuevamente lo que hablamos atrás es que la preferencia del paciente también es otro criterio importante y vimos en muchos estudios que este fue uno de los factores principales para salir de vigilancia activa. Bien, si hemos visto todo esto, vemos que hemos hablado muy poco de la biopsia y eso es también porque tampoco es algo que esté estandarizado o está indicado en muchísimos pacientes. Actualmente el papel de la biopsia de la masa renal pequeña no está claro, ya que la biopsia no siempre se realiza en pacientes que toman la decisión de entrar a vigilancia activa. Aunque los urólogos a menudo dudamos en realizar una biopsia dada la morbilidad potencial, se ha demostrado que la biopsia renal es segura, con un riesgo menor al 5% de complicaciones significativas y un riesgo menor al 0,1% de siembra tumoral con las técnicas modernas. Y aunque la biopsia tiene una sensibilidad, una especificidad y un valor predictivo positivo mayor al 95%, algunos autores han argumentado que no afecta el manejo clínico, ya que no es capaz de detectar de manera confiable el carcinoma de células renales de alto grado. Y esto es secundario a la heterogeneidad del grado tumoral, y aparte de eso tiene un 14%, una tasa del 14% de no diagnósticos cuando se realiza una biopsia percutánea. Este es un algoritmo donde se realiza de cómo manejar una masa renal pequeña que es interesante, pero nosotros nos vamos a enfocar directamente en este algoritmo al rol a las indicaciones de una biopsia renal en la masa renal pequeña. ¿Qué es lo que nos dice? Que se debe considerar una biopsia renal cuando de manera obligatoria o de manera no obligatoria, pero sí de manera importante en pacientes en los que se sospecha una masa que es de origen hematológica, cuando se sospeche de alguna metástasis o cuando se trate de alguna masa inflamatoria o infecciosa que no se puede descartar. ¿Qué nos dicen cuándo no se recomienda o cuándo no es requerido? Se dice que no se requiere una biopsia en pacientes jóvenes, sanos, que estén dispuestos a aceptar estar en vigilancia activa sabiendo que tienen una masa renal, o en pacientes mayores frágiles que serán manejados igual conservadoramente, independientemente del resultado de la biopsia, sea benigno, sea maligno, van a seguir manejados de manera conservadora.
Otra recomendación que nos da este algoritmo es consensuar la biopsia con el paciente en relación a la necesidad de la biopsia, a los valores positivos, predictivos, los valores predictivos positivos y negativos de la biopsia, los riesgos potenciales que esta tiene, que puede tener, y también las tasas diagnósticas, las tasas de no diagnóstico de las biopsias. Entonces, consensuando con un paciente, sabiendo cuáles que tienen más altos valores predictivos positivos, que hay una tasa de complicaciones, que hay riesgos que se pueden correr, y que también hay una posibilidad de que la biopsia no sea diagnóstica, es consensuando con el paciente se puede indicar una biopsia. Por ejemplo, cuando son masas mal ubicadas, que están muy cercanas al ilio, que por ahí una cirugía puede ser complicada si va a entrar a la cirugía, que el paciente no está tranquilo si sabe que tiene esa masa renal, son indicaciones para hacer una biopsia. Y otra indicación que nos da este algoritmo es que cuando se decide hacer una biopsia, se debe preferentemente tomar varios cores para poder mandar a analizar y evitar o disminuir el riesgo de que no sea diagnóstica. Este estudio, también publicado hace poco, nos deja dentro de su análisis algoritmos de biopsia percutánea en pacientes que están en bajo vigilancia activa y nos pone en 3 escenarios diferentes que estos pueden presentarse. Como es este? Es un paciente que consulta con una masa renal, se hace los estudios de estadificación y se va derivando a los diferentes tratamientos. Un paciente joven, saludable, con bajo riesgo quirúrgico y una expectativa de vida larga, no es necesario hacer una biopsia, va directamente a una intervención primaria. En cambio, los pacientes cuya decisión de vigilancia activa o intervención primaria no está clara, este paciente sí puede ser candidato a una biopsia renal percutánea, como habíamos hablado anteriormente, como los ejemplos que hablamos, o un paciente mayor, comórbido, con alto riesgo quirúrgico, con una expectativa de vida corta, no tendría sentido hacer una biopsia renal percutánea, puesto que el resultado de la biopsia no nos va a cambiar la conducta, no nos va a cambiar el manejo, igual lo vamos a manejar de manera conservadora. Otro escenario para la biopsia percutánea es en los pacientes que ya están en vigilancia activa. En los pacientes que crecen, en el que el tumor está creciendo más de 0,5 centímetros por año, y no queda claro si el paciente puede entrar a un tratamiento activo o puede todavía permanecer en vigilancia activa por diferentes motivos, en este caso se puede realizar una biopsia renal percutánea para saber ante qué estamos actuando. Y el otro escenario que nos plantea es el mismo, un paciente que entra con un tumor renal menor de 4 centímetros después de su estadificación. El paciente tiene la indicación de una intervención primaria, pero no se sabe si se va a beneficiar más de una nefrectomía parcial o una nefrectomía radical. En este caso, nos recomiendan hacer una biopsia percutánea para de esta manera saber o aclarar el panorama de cuál de las dos cirugías se van a realizar con mayor seguridad. Cuando nos vamos nuevamente para ver las indicaciones de masa de biopsia renal y basándonos en las guías, obviamente volvemos a lo mismo. No hay un consenso entre las diferentes guías. También hablando con las guías europeas, más o menos habla exactamente lo mismo, pero este trabajo juntaba las tres. ¿Y qué es lo que nos dice? Que al no haber consenso, ¿cuándo se recomienda una biopsia renal? Cuando se sospeche de enfermedad metastásica, cuando se sospeche de alguna enfermedad hematológica, o cuando haya sospecha de enfermedades infecciosas o inflamatorias que no están claras. Otra recomendación es individuos seleccionados que se van a someter a terapias ablativas, radiofrecuencia o criocirugía. Esa es otra recomendación para un paciente que esté en vigilancia activa, o que va a entrar a un tratamiento ablativo, va a hacerle una biopsia renal percutánea. ¿Cuándo no lo recomiendan o cuándo dicen que no es necesario? Dicen que no es necesario de manera inherente, no es necesario a los pacientes o a todos los pacientes que van a entrar en vigilancia activa, es algo que se llegará a consensuar con el paciente, pero no es necesario hacer una biopsia a todos los pacientes que entran en vigilancia activa. No es necesario en pacientes jóvenes que no quieren correr los riesgos de una biopsia, y tampoco no es necesario para pacientes mayores en los cuales nuevamente lo mismo, el resultado de la anatomía patológica no nos va a cambiar o no nos va a modificar nuestra conducta clínica, que va a ser el manejo conservador.
Hoy en la mañana estaba hablando con Agustín y me mandó este trabajo que me pareció muy interesante, que es un estudio donde se caracteriza o se ve la velocidad de crecimiento de las masas renales pequeñas según el tipo histológico, y un estudio prospectivo, es el primer estudio que hace esto, que hace esta valoración basándose en los diferentes tipos de histológicos, y se ve que en este estudio se enrolaron 159 pacientes con biopsia, 95 fueron excluidos por diferentes motivos, la biopsia fue no diagnóstica, fueron tumores benignos, el paciente al final de la biopsia quiso hacerse igual un tratamiento primario, y nos quedó una N de 60, y les quedó una N de 64 pacientes. ¿Cuáles son los criterios de estos pacientes para progresión? Cuando el tumor llegó a tener más de 4 centímetros o cuando el tamaño del tumor se duplicó en menos de un año. El seguimiento medio fue de 5.8 años. ¿Y qué es lo que vimos acá? Se ve que perdón, se ve que el carcinoma, que los tumores que fueron diagnosticados, el carcinoma de células renales, tuvieron una velocidad de crecimiento mayor en relación a los tumores papilares, y esto se vio a la media de seguimiento en el tiempo, una diferencia significativa entre dos grupos, entre los carcinomas de células renales y el papilar tipo 1. ¿Qué es lo que también se vio? Que 60 lesiones de estas progresaron, obviamente bajo sus criterios. 82%, que fueron 49 pacientes, tuvo un crecimiento rápido, estamos hablando de la duplicación de su tamaño. 7 pacientes midieron más de 4 centímetros el tumor con el pasar del tiempo, y 4 pacientes tuvieron los dos, duplicó rápido y superó los 4 centímetros. ¿Qué hay con relación a las metástasis? Estos pacientes que fueron, de estas biopsias, perdón, el 9% de todos estos pacientes progresaron a metástasis. Y estos pacientes que progresaron a metástasis, todos fueron carcinoma de células renales. Todos los carcinomas de células renales, todos los pacientes fueron carcinoma de células renales. ¿Qué concluyen en este trabajo? Concluyen que el crecimiento varía según los subtipos histológicos, y que sin biomarcadores específicos que nos ayuden a predecir el comportamiento biológico de esto, es muy difícil predecir al tumor, y el seguimiento debe estar basado o debe ser personalizado según la histología de cada paciente, en caso de tenerlo, obviamente. Pero esto nos dice que varía, y el crecimiento varía también, o la velocidad de crecimiento o la progresión de metástasis varía según el subtipo histológico de cada tumor. ¿Qué son las inquietudes y las dudas que nos deja la vigilancia activa? Vemos que son tumores que están realizados o que solo están realizados en pacientes grandes, no hay estudios realizados en pacientes jóvenes, no sabemos cuál va a ser el rol que tenga un paciente joven con una masa renal pequeña, pues todos son realizados en pacientes grandes. No hay un protocolo unificado de criterios o de pacientes ideales para entrar en vigilancia activa. Hay varios, no sabemos si la vigilancia activa tiene algún rol en pacientes con tumores bilaterales pequeños o con pacientes que tienen algún síndrome genético. Y por último, también la biopsia es otra cosa que no está protocolizada, depende mucho de características de cada paciente, del centro y de consensuar con un paciente. ¿Cuáles son las conclusiones que nos deja esto de que estamos hablando? Vemos que a nuestra comprensión actual, la biología tumoral confirma que la vigilancia activa es una estrategia de manejo primario razonable y segura para pacientes seleccionadas con masas renales pequeñas que son sospechosas de ser malignas, que hasta la fecha los primeros ensayos prospectivos demuestran que la vigilancia activa no es inferior al tratamiento activo primario, y esto es basado en una excelente supervivencia libre de metástasis y cáncer específica, que la vigilancia activa nos permite el tratamiento activo en caso de progresión, refiriéndonos al aumento del tamaño, que sería un criterio para salir de la misma, que la biopsia renal puede ser útil para estratificar el riesgo de los pacientes seleccionados, pero no es un requisito indispensable para que un paciente pueda entrar en vigilancia activa,
y que por ahora, actualmente, las pautas actuales de la sociedad y de las guías que respaldan el uso de la vigilancia activa, nos dice que deben ser masas renales pequeñas menores a 2 centímetros, y en aquellos en el que los riesgos, los riesgos competitivos de la salud sean mayores para que no pueda entrar en tratamiento quirúrgico, y en ese caso se pueden aceptar masas menores a 4 centímetros en vigilancia activa. ¿Qué es lo que nos vamos a llenar? ¿Qué es lo que vamos a llevar para casa? ¿Que la vigilancia activa compite con las otras alternativas de tratamiento? No, no compite con las otras alternativas de tratamiento. La vigilancia activa es otra opción para pacientes, como dijimos en toda la charla, para pacientes seleccionados, como demostraban los estudios, y que con el respaldo que tenemos sabemos que ofrecer la vigilancia activa, nuevamente repito, a pacientes seleccionados, no va a poner en riesgo al paciente ni a comprometer los resultados finales en caso de ser necesario un tratamiento activo. Gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Ahora activo los micrófonos, perdón que no han estado activados. Listo, pueden desactivarlos. ¿Alguna duda, alguna...? Ahora sí, estaba golpeando vigorosamente el teléfono.